Hola, en la sesión de hoy vamos a ver cómo usar contar sí y sumar, contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Esto nos sirve para juntar diferentes criterios para una misma función, en este caso para la función sumar y contar. Aquí tenemos, en este ejemplo, tenemos las ventas de una empresa inventada, las cuales tienen una fecha que se hizo la venta, quién la vendió, el número de cliente que realizó la venta, en qué zona se hizo y el monto de la venta. Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular las ventas de una zona en específico, en lugar de usar los filtros, que en este caso podemos usarlos, podemos usar la función sumar sí. Entonces vamos a usar la función sumar punto sí punto conjunto y el rango de la suma en este caso sería el monto. Es la columna que voy a sumar. Seleccionamos toda la columna. El rango de criterios, es decir, qué columnas quiero que cumplan con cierto filtro o cierto criterio. En este caso sería la columna D, que es la columna que se referencia a la zona. ¿Y cuál quiero que sea mi criterio? Quiero que sean las ventas de la zona norte. Es importante que en este caso ponga norte entre comillas, porque es una cadena de texto. Le pongo enter y nos da 132,813. En este caso, si nosotros filtramos, por ejemplo, por zona norte y seleccionamos la columna E, nos debe dar el mismo resultado. Aquí en la barra de estados nos dice que la suma es de 132,813. Entonces estamos en lo correcto. Pero ahora, ¿qué tal que no queremos escribir cada una de estas fórmulas por la zona, sino que queremos que esté asignada a una celda? Entonces lo que podemos hacer es nosotros escribir la palabra norte en una celda y copiar la fórmula de arriba, copiamos el texto y lo copiamos aquí en la celda, pero ahora en lugar de que quiero que sea norte, quiero que sea esta celda. Y nos debe dar el mismo resultado. Es decir, que va a sumar igual la columna E, que es el monto de venta, el rango de criterios va a ser la columna D, que es la zona, y el criterio va a ser una celda referenciada. En este caso va a ser norte. Pero si, por ejemplo, nosotros cambiamos a sur, el monto cambia. O si escribimos algo inválido, nos va a dar 0. Entonces nosotros podemos cambiar aquí de acuerdo a la zona que queramos. Ahora vamos a contar cuántos clientes han comprado en cuántos registros tenemos de ventas en una zona, supongamos la zona sur, y cuyo monto de ventas cumpla con un criterio. En este caso podemos poner que la venta sea mayor a 800 pesos. Ahora, vamos a usar la función contar.sí.conjunto. Utilizaremos primero la columna D, que hace referencia a la zona. El criterio va a ser la celda referenciada. Nuestro segundo criterio va a ser el monto. Y nuestro segundo, más bien, nuestro segundo rango de criterios va a ser monto y nuestro segundo criterio va a ser la celda H9, que es donde está la que queremos, ¿no? Ahora es importante decir que en estas funciones de sumar puntos y punto conjunto,
contar puntos y punto conjunto y promedio puntos y punto conjunto, es importante que podemos usar operadores matemáticos. Es decir, en este caso podemos usar mayor igual, mayor, menor igual, igual o menor. Entonces es importante tener eso en consideración. Y entonces aquí lo que nos está diciendo es que hay 53 ventas en la zona sur cuyo monto es mayor a 800 pesos. Pero nosotros podemos cambiarlo igual a que sea no zona norte y nos da 65. Es decir, hay 65 registros en la zona norte que tienen una venta mayor a 800. Pero también podemos cambiar el monto aquí. Es decir, que sea, por ejemplo, menor a 200 pesos. Y todo cambia. Ahora podemos igual nosotros, vamos a poder hacer el número de ventas asignado a un cliente. Entonces lo que podemos hacer es, nosotros queremos sacar las ventas del cliente 04. Vamos a convertirlo a texto. Y vamos a hacer sumar sí conjunto. ¿Qué queremos sumar? El monto. Entonces ese es nuestro rango de suma. ¿Cuáles son los criterios? La columna C. Y en este caso, si nos fijamos, la columna C tiene la leyenda cliente, guión y el número de cliente. Entonces aquí vamos a crear una fórmula en la que vamos a concatenar texto. Entonces vamos a poner la palabra cliente, un guión, cerramos comillas, este operador que significa concatenar y nuestra celda referenciada. Cerramos paréntesis y aquí nos salen las las compras que tuvo este cliente. Entonces, aquí nosotros podemos cambiar el número de cliente. Por ejemplo, 91. Y nos va a arrojar las ventas de este cliente. Ahora, igualmente nosotros podemos usar más de un criterio, como ya vimos. Entonces, nosotros vamos a usar, quiero sacar las ventas en un periodo de tiempo en específico. Entonces, vamos a usar estas dos celdas que tienen el formato de fecha, si nos fijamos bien. Tienen el formato fecha. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar las ventas de enero del 2018, entonces las ventas del 1 de enero del 2018 al 31 de enero del 2018, ¿cómo sacaríamos las ventas? Sumar, sí, conjunto, el rango de la suma que queremos, calcular el monto de las ventas que queremos, qué criterio vamos a usar, la fecha, y igualmente vamos a usar, como nosotros queremos que en este caso las ventas sean mayor iguales a esta fecha y menores igual a esta fecha, vamos a usar la misma fórmula que utilizamos arriba de concatenar. Entonces vamos a poner a los operadores mayor igual, este que se llama ampersand, que es mayor igual, y esta celda. Otra coma, volvemos a utilizar la columna de fecha porque queremos otra vez ese criterio, pero ahora va a ser menor, igual, concatenamos y la celda donde está la fecha de fin. Entonces, esto nos da el monto de ventas de todo el mes de
de enero del año 2018. Pero nosotros también podríamos sacar las ventas de todo el año, por ejemplo. Entonces así nosotros de manera más fácil podríamos saber em, las ventas entre un rango de fechas en específico sin tener que estar filtrando la información. Todo esto nos puede ayudar, todo esto podemos combinarlo, por ejemplo, en un reporte mucho más personalizado que vamos a ver la siguiente clase, en el que, por ejemplo, podemos combinar las fechas, que las ventas sean en esta fecha, que sean, por ejemplo, las ventas de un cliente en específico, en una fecha en específico, que sea de una zona en específico. Igualmente podemos sacar, por ejemplo, si nosotros copiáramos esto, lo pusiéramos aquí, podríamos sacar las ventas que tuvieron los vendedores. Entonces yo quiero, por ejemplo, quisiera sacar las ventas que tuvo cada uno de mis vendedores para poder saber cuándo les voy a pagar. Entonces podemos copiar la columna de vendedor, la copiamos en otra hoja para que no nos confundamos. Me voy a la parte de datos y le doy en eliminar duplicados. Selecciono la columna y listo. Y nos quedamos con 20 vendedores. Podemos copiar la lista y pegamos aquí. Copiamos el formato con la brochita y seleccionamos todo el rango para que nos quede igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero sumar, sí, conjunto. ¿Qué quiero sumar? La columna de monto o de ventas. ¿Con qué criterio? ¿Cuál es mi rango donde deben estar los criterios? La columna B, porque es donde quiero buscar cuáles cumplen con este y que sea igual a este. Y entonces así nosotros podríamos sacar las ventas que tuvo cada vendedor. Ahora, en promedio, de cuánto es el ticket de cada una de las ventas. Entonces podemos usar la función promedio.si.conjunto, donde quiero sacar el promedio de mis ventas. ¿Cuál es mi rango de criterios? Igual la columna D, que es donde están los nombres de los vendedores. ¿Y cuál es mi criterio? El nombre. En este caso es una celda referenciada. Podemos copiar el formato. Es más presentable la tabla. Podemos poner en formato de dinero. Y así nosotros, por ejemplo, podríamos saber cuánto en promedio vende cada uno de mis vendedores. Y por ejemplo, no sé, saber que un vendedor vende más que el otro, pues nos da el criterio de qué estrategias de venta está usando o cosas así. Entonces, estas funciones nos sirven mucho para no tener que filtrar la información una por una, sino que usar diferentes criterios para poder sumar, para poder contar, o hacer un promedio. Espero les haya funcionado. Muchas gracias.